Hola, el video que van a ver lo grabé hace bastante tiempo. Infortunadamente hubo un tema en edición y tuve que demorarme un tiempo en subirlo, pero desactualizado acá está. Ya en estos momentos pues vivimos una relativa paz en Gaza. El líder intergaláctico sigue haciendo el oso en la Asamblea de la ONU y no solo en la Asamblea de la ONU, sino digamos ha llevado la vergüenza nacional hasta unos niveles que creí que nunca iba a ser posible alcanzar. El narcodictador Maduro sigue en el poder, tristemente. Ojalá no por mucho tiempo. Pero bueno, lo quiero subir igual porque creo que hay unos elementos ahí que vale la pena rescatar, sobre todo con el paso del tiempo, pues darme cuenta que hay algunas cosas que realmente sí se sostuvieron, pues con todo lo que pasó. Así que bueno, disfrútenlo y nos vemos en los comentarios. A ver qué tiene Internet hoy para nosotros. Portugal, Canadá, Reino Unido, Australia. Son más de 150 países que le dicen sí a un Estado palestino. Sí, digamos, es algo realmente impresionante cómo estamos a puertas de alcanzar un consenso histórico con respecto a este tema. Y pues ustedes no sé si lo saben o se imaginan lo difícil que es lograr un consenso mundial con respecto a un tema el que sea. Difícilmente lo hemos logrado con respecto al tema de las drogas y no más. Entonces como que llegar a este punto es una cosa increíble. Realmente para reconocer al Estado palestino solo faltan Estados Unidos, Argentina y obviamente Israel, que pues es un caso aparte. Pero bueno, en el caso de Argentina sabemos que Javier Milei, pues la política exterior de él no es precisamente su fuerte, y en el momento en que Estados Unidos se voltee, pues Argentina también lo hará. Entonces digamos que el gran reto ahora es cómo convencer a Estados Unidos. ¿Para qué sirve? Para nada. Bueno, esa es una aseveración bastante temeraria. Si eso no sirviera para nada, pues obviamente los líderes mundiales no le habrían gastado tanto tiempo a su declaración. Digamos que el reconocimiento de un Estado es una de las condiciones necesarias para la existencia de dicho Estado. Ese reconocimiento que se está dando en estos momentos tiene dos condiciones que a mi modo de ver son laxas, pero igual son lo mínimo que se podría esperar. El reconocimiento del Estado palestino por parte de por lo menos los países europeos y digamos las grandes naciones a nivel mundial está condicionado a primero a que se devuelvan los 50 rehenes israelíes y segundo al compromiso de que jamás no va a ocupar cargos administrativos. Esas dos condiciones, digamos, a mí me parecen laxas porque realmente lo que se debería exigir es que se desmantele completamente Hamas, tanto Hamas como su ideología, que al final de cuentas son peligrosas hasta para los mismos palestinos. También digamos que esto sirve como una especie de mecanismo de presión para ambos lados. Digamos, a los palestinos se les puede... La comunidad internacional les está haciendo esta promesa de que se les va a apoyar para que tengan su propio Estado, para que puedan tener sus propias leyes, para que ya no queden, dependan, digamos, de las leyes y la fuerza de Israel, sino que puedan ser su propia nación y salir adelante ellos, obviamente a cambio de que ayuden a devolver los 50 rehenes y que además jamás pues no maneje ese Estado. Nunca. Y a los israelíes, digamos, Netanyahu ha sido muy claro en que él es muy reacio, prácticamente cerró la puerta a la solución de los dos estados, pero en la medida en que la presión internacional sí logra, sí ayuda en la devolución de los rehenes y en el desmonte de Hamas, pues probablemente pueda servir para que Israel cambie, digamos, su posición con respecto a la solución de los dos estados y así pues podamos tener dos estados que, digamos, en eso creo que ya logramos un consenso casi que mundial. Es la única forma para que estos dos pueblos puedan convivir de una manera, coexistir de una manera más o menos pacífica dentro de ese territorio. Esta semana arrancan los discursos en Naciones Unidas, los aviones, los embajadores, toda la vida social de Nueva York. Sí, digamos, ese es otro tema. Naciones Unidas pues es un espacio y sobre todo pues estos eventos, estas cumbres son un espacio importante, pero pues obviamente aquí se discute de todo. De hecho, lo primero con lo que nos recibió, digamos, este año el Foro de Naciones Unidas fue el reporte de la Comisión Independiente sobre Venezuela, donde denuncian que la narcodictadura
está torturando a presos políticos y nombraron como que las cárceles específicas en las que esto está pasando, pero eso pues no sorprende a nadie porque pues el narcodictador Nicolás Maduro es un violador serial de derechos humanos. Pero lo que sí digamos es como más impresionante de todo es la conclusión a la que llegan, porque la Comisión de las Naciones Unidas llega a la conclusión de que ya internamente no se puede hacer nada, o sea, ya nos podemos olvidar de cualquier solución institucional a la crisis venezolana y están pidiendo que ahora sea la comunidad internacional o las instituciones internacionales las que entren a jugar un rol. Y ese rol, digamos, que se juega desde las instituciones internacionales, puede ir desde la CPI. Cascos Azules realmente lo dudo, porque China y Rusia tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, así que por ahí no creo que vaya la cosa. Pero muy probablemente ya estemos empezando a ver una comunidad internacional como intentando de manera más directa solucionar el problema de la narcodictadura venezolana, donde pues claramente tenemos un presidente que está en exilio y un cártel de narcos y ampones pues dirigiendo el país, no solo en la presidencia sino prácticamente en todas las entidades del Estado. Este informe probablemente moviliza a la comunidad internacional para lograr finalmente sacar al narcodictador. Ahora también vale la pena mencionar, en Naciones Unidas no todo es tan gris y tan pesimista y tan oscuro, también hay espacio para el humor. Entonces tuvimos el placer de escuchar al líder intergaláctico, al gran patriarca de la etnia cósmica y al salvador cuántico de la humanidad venir a desbandar, literalmente desmontar a la ONU y empezar a dictar la política exterior china. Veamos. Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto, y Naciones Unidas se vuelve cómplice, porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio, y lo cogen como prueba. No puede mirar Naciones Unidas la cara de la humanidad permitiendo eso. Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General. Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad. Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, te lo solicito, porque no se puede permitir ni un día más. Y porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler. No, el mundo está conmocionado, hay conmoción total. El gobierno chino tomó nota atenta de toda esta situación. Sabemos que Xi Jinping está absolutamente consternado con la certificación del presidente líder cósmico. China pues muy seguramente próximamente pues con base en la indignación que les produce la desertificación del presidente intergaláctico, pues muy seguramente va a anunciar su retiro de las Naciones Unidas y la creación del Ejército de Salvación de la Humanidad, cuyo mando pues se lo entregará a este egregio general, este inigualable representante del anticapitalismo que aparentemente inició con solo 2 camisas y hoy ya afortunadamente pues viste Ferragamo y duerme en una mansión en uno de los barrios más caros de la ciudad. Este inigualable ambientalista que además duerme con sábana de plumón de ganso y viaja en su avión privado a todas partes, quemando innecesariamente el mismo combustible que según él está acabando con el planeta. Pero sí, digamos, volviendo al tema, ya dejando de lado el espacio de humor, muy seguramente, digamos, este espacio en la ONU va a ser el espacio ideal para discutir el tema de Gaza. Vale la pena recordar que es que la ONU no es una policía internacional, es simplemente un espacio de diálogo político en donde todos estos presidentes se pueden reunir cara a cara y acordar y lograr comunicaciones y contactos y demás. Y en ese sentido, pues hay una esperanza de que la comunidad internacional pueda actuar de manera más coordinada para ponerle un fin lo más pronto posible al conflicto en Gaza, y todos seguramente estamos de acuerdo en la necesidad de que el conflicto termine pronto, que jamás salga de la vida pública y que los 50 rehenes israelíes puedan regresar a sus casas. Este fin de semana Israel mató 100 personas, 25 de una sola familia. El grupo terrorista Hamas sigue con los secuestrados, sigue amenazando con actos terroristas a Israel. Sí, digamos, ya estamos todos de acuerdo. Creo que el consenso internacional es ese. Hay una urgencia realmente grande por acabar, digamos, con las muertes de los civiles gazatíes, remover a Hamas de la esfera pública y que los 50 rehenes israelíes vuelvan a casa. Ese consenso pues
es total, diría yo. Cerrar Naciones Unidas, dejar una buena oficina de refugiados, tal vez mantener los programas de alimentos para los pobres. Y no más, no sirven para nada. Bueno, digamos que decir que no sirven para nada, pues es un poco exagerado, ¿no? La ONU sí tiene unas fallas y una de sus principales fallas sale de su misma naturaleza, que por naturaleza no puede cambiar, y es el hecho de que la ONU como tal no tiene fuerza ejecutoria, es decir, no tiene fuerzas, digamos, para que hagan cumplir, digamos, sus mandatos. Realmente la ONU son una cantidad de burócratas y jóvenes ilusionados con cambiar el mundo. Y eso pues le marca una dificultad muy grande a la hora de tratar este tipo de situaciones. Ahora, pensar en que los cascos azules van a solucionar el tema en Gaza realmente lo dudo, porque sobre todo los palestinos pues no van a ver con buenos ojos una fuerza extranjera que muy seguramente verán como colonizadora en su territorio. Literalmente la mejor solución, porque es que pues seguramente no solo yo, sino muchos de estos especialistas académicos y primeros ministros y presidentes, pues ya le han echado cabeza seguramente a todas las soluciones posibles, y realmente los dos estados es la única forma para garantizar una estabilidad duradera en esta región. Bueno, digamos que sí, como humanidad no podemos dejar de lamentar la tragedia de lo que está pasando en Gaza. Vale la pena pues insistir en esto, ¿no? Ser muy claros que esta tragedia pues la inició Hamas y la empeoró Hamas, y hay una necesidad y una urgencia, y este foro de la ONU tiene que servir para eso, para entender la urgencia de acabar con todo este sufrimiento, ojalá de una vez por todas, y en beneficio de ambos pueblos, tanto del pueblo del Estado israelí como del pueblo y el Estado palestino.